Ya estamos de vuelta en nuestro programa y la verdad es que estoy muy contenta porque a mí me encantan los psicólogos, me encanta hablar con psicólogos y estamos con un tema importante para ustedes, todas las mujeres que están en la casa, así que pongan atención, abran los oídos, abran los ojos, todo y conéctense. Estamos con Jorge Fuentes, psicólogo y director de Prana Vida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros, encantados de tenerte, de verdad que sí. Gracias. Vamos a hablar de un síndrome que parece que se ha vuelto bastante común en las mujeres, que el síndrome de la Superwoman. Así es. ¿De qué se trata? Bueno, lo encontramos con un fenómeno, en realidad no un síndrome descrito por la psicología tradicional, pero sí como se ha ido adquiriendo cada vez más fuerza respecto de cómo las mujeres han ido teniendo un papel predominante en un montón de contextos y sobre todo en pandemia. Hay un sobreesfuerzo de la mujer en múltiples dimensiones, entonces nos encontramos que la mujer tiene que rendir de manera excelente o con excelencia como madre, como trabajadora, en la casa, entonces claramente esa sobreexigencia de alguna manera genera algunas repercusiones psicológicas, emocionales y nos encontramos cada vez más con cuadros de estrés asociados, cuadros ansiosos, cuadros depresivos y finalmente se podría convertir en algo complejo si no nos hacemos cargo de ir cuidando en qué momento nuestro cuerpo dice, en el caso del cuerpo de las mujeres va diciendo, sabes que es un momento de dar un descanso, un respiro y incorporar rutinas de autocuidado finalmente. Ahora, con la vida como la estamos llevando, la rapidez que tenemos, las mujeres también estamos adquiriendo una posición distinta también ante la sociedad, no solamente por lo que quizá esperan de nosotras, que también es importante, sino que también tiene que ver con que muchas mujeres estamos solas, sin ya la figura, digamos, masculina, potente, que te está apoyando. Ya hoy día uno está sola, quizás muchas mujeres con sus hijos, entonces siente que llega un momento en el que uno dice, las tengo que hacer todas. Tengo que estar con mis hijos, tengo que ser buena mamá, tengo que ser buena amiga, tengo que ser un ejemplo, si tengo una pareja, buen amante, etcétera. Entonces como que nos llenamos de responsabilidades y en algún punto siento que nos alejamos de nuestra conexión femenina, que tiene que ver con la sensibilidad, con el escuchar, con el esperar, con el entender, y en ese sentido siento que las mujeres nos hemos como saltado eso y nos estamos volviendo un poco como la Superwoman, ¿no? Y eso después nos pasa la cuenta fuertemente. Efectivamente, tú bien dices, hay un tema como sociocultural en donde la mujer ha tenido que enfrentarse a validar su papel. Entonces en esa validación se ha tenido que convertir en una especie de exigencia, autoexigencia que ronda casi la perfección. Entonces cuando nos encontramos frente a esa situación, claro, nos encontramos con estos contextos familiares en donde la madre es la encargada de la familia, ¿cierto? Y claramente hay que rendir en todos los contextos. Ahora, a veces no tomamos conciencia de cómo andar en piloto automático nos puede llegar a cobrar la cuenta en algún momento, y a veces la cuenta puede ser un poco compleja y puede convertirse, como te decía, pueden comenzar con trastornos, con cosas simples, por ejemplo con temas ansiosos, con estrés, con irritabilidad, pero convertirse en cuadros como insomnio recurrente, como trastornos digestivos, jaqueca. Entonces uno se empieza a acostumbrar, pues uno le echa a andar la máquina y no se da cuenta de en qué momento parar. Entonces es un buen momento tal vez de empezar, sobre todo con lo que ocurrió en pandemia y con las nuevas exigencias de comienzo de año con los niños, decir, ¿sabes qué? ¿Qué me dice mi cuerpo respecto, a propósito de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué me está diciendo el cuerpo? ¿Hasta dónde estoy forzando el cuerpo para que deba tomar las medidas correspondientes? A veces el piloto automático nos desconecta del cuerpo, nos desconecta de las emociones y finalmente va a llegar un momento en que nos podemos fundir. Existe realmente el agotamiento crónico, existe el burnout, no solamente en el contexto laboral, sino que también en el contexto como madre, como esposa, como trabajadora. Entonces realmente es una variable de considerar. Ahora, Jorge, mira, por ejemplo, tenemos que estar alerta. Bueno, hoy día estamos todos muy afectados, hombres y mujeres, con la ansiedad, con la sensación de no poder dormir, de despertarte, a veces el sueño, porque hay gente que dice, no, yo tengo problemas de sueño, pero o duermo, pero finalmente te despertáis 15 veces en la noche. Es difícil conciliar el sueño a veces, otras veces. Hay distintos como problemas con el sueño que finalmente pasan por el no descanso, ¿cierto?
¿cierto? Como que uno, o mucha pesadilla, o ciertas cosas, o también uno sentirse a veces muy irritable, o tener estas crisis como de repente estáis súper bien y de repente ponías a llorar, te baja una angustia tremenda. Entonces hay que estar como alerta a ese tipo de cosas, a que el cuerpo finalmente uno sienta como que no te está funcionando. Efectivamente, mira, hay como claramente temáticas normales, o sea, nosotros, el estrés es como parte del ser humano y también cumple una función adaptativa. Nosotros con el estrés podemos aumentar los rendimientos, nos podemos mover más, podemos de alguna manera lidiar con el entorno de manera más efectiva. Ahora, cuando el estrés se empieza a convertir en síntomas que se extienden en el tiempo, ¿me entiendes? Ya 1 mes, 2 meses de ansiedad, que ya empecé con un poquito de miedo incluso, que ya quería alejarte de los contextos laborales, que no quería estar con los niños en la casa, quería estar sola, ya como que son índices que podríamos pensar en que ya estamos necesitando un apoyo externo o necesitamos hacernos cargo. No necesariamente necesitamos siempre terapia psicológica o apoyo farmacológico. A lo mejor nosotros podemos lidiar incorporando en la vida elementos nuevos como, no sé, darte un espacio para el gimnasio, para el ejercicio, que son cosas que pueden ser autoadministradas de manera tan sencilla que de alguna manera no nos damos el tiempo y el espacio para recuperarnos. El ejercicio genera un equilibrio neurofisiológico que afecta positivamente el estrés. Pero ¿qué pasa con esas personas? Porque, claro, uno, por ejemplo, para mí o quizás para ti o para muchas personas es súper natural hacer ejercicio, está dentro de nuestra vida. Por ejemplo, a mí me viene hacer todos los días ejercicio normal, es natural, y siempre está el espacio para hacerlo. Pero hay mujeres y hay hombres, mujeres que finalmente es como una pega hacer eso, es como otro factor estresante. O sea, ahora más encima tengo que hacer ejercicio. Entonces, ¿qué receta quizá, o ayuda, o no sé, darle a las personas las mujeres que finalmente, por ejemplo, no hacen ejercicio, ¿en qué podría hacer ella para soltar la tensión? Yo creo que es una lista de 10 cosas que te gustan hacer. Dale. Una lista de 10 cosas que te gustan hacer. Si te gusta leer, lee. Ya. Si es un estrés leerte un libro completo, lee 3 minutos. Ya. Un par de páginas de algo que te parezca interesante. No tiene que ser un tema cabezón, puede ser una revista en donde puedas disfrutar de lo que estás leyendo, un tema interesante, eso puede ser una opción. Caminar, por ejemplo. Podemos salir a caminar, disfrutar del aire, disfrutar de la soledad. A lo mejor necesitamos estar solos también. Mucho. El exceso de estímulo, de alguna manera, te impide como darte esos espacios de silencio interior para poder pensar las cosas, para poder tomar decisiones. Y nuevamente el piloto automático está ahí dando y no podemos realmente darnos cuenta de que nos está pasando. En esos momentos de caminata, de repente te das cuenta de cuán cansado estás, de cuán necesario a lo mejor juntarte nuevamente con la amiga. Entonces, momentos de silencio también son importantes. Mejorar la calidad del sueño. A veces somos desordenados. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo logramos la higiene del sueño? Yo creo que es súper importante, por ejemplo, que la habitación donde duermes no tenga mucho estímulo. O sea, tienes que eliminar televisor, tenés que mirar radio, tenés que mirar teléfono. ¿Cuánto rato antes, aprox, de dormir? Yo creo que no debiesen estar en la habitación. No debiesen estar en la habitación. Claro, entonces claramente son factores estresantes. Está la luz de los teléfonos o, por ejemplo, yo recomiendo mucho apagar los dispositivos de esta cosa de los TV cable, esta cosa. Sí. Tiene una pequeña luz. La lucecita verde, claro, o azul, que tienen, que es insoportable. Claro, la verdad yo es que la tapo, le pongo como una es un estímulo que, aunque estés durmiendo, el sistema nervioso está en estado de alerta. Activa, claro. Efectivamente, entonces apagar las luces, poder generar una instancia en donde no haya televisión, donde no haya radio. Hay una costumbre también de acostarse con la radio prendida, con la televisión prendida, y la verdad es que es una tensión interior que el sistema nervioso la registra y finalmente impide que caigamos en estados de sueño más profundo, en el sueño REM, no lo podemos lograr. La alimentación está muy asociada a la higiene del sueño. Entonces, si hace una comida, azúcar en la noche, por ejemplo, azúcar o comidas muy abundantes van a afectar el sueño. Entonces, son cosas que de pronto son menores, pero que si las empiezas a incorporar en la vida pueden empezar a repercutir positivamente para ti. ¿Y qué hace también con el tema de los límites con los hijos de repente? Complejo, porque en general las mamás estamos como 24/7 con los niños y tenemos también una exigencia quizá también de uno mismo se pone muchas exigencias, ¿no? Y dice, quiero ser tremenda mamá y no puedo soltar a mis hijos y no los puedo. Es como que uno nunca se desconectara de los niños. Y quizás es un tema súper importante ahí poner ciertos límites, ¿no? Mira, una de las cosas complejas de la Superwoman es precisamente lo que tú dices.
la incapacidad de poner límites y la incapacidad de delegar. Porque de alguna manera la superwoman, la supermamá, tiene una sensación de que no hay nadie o nada que pueda hacerlo mejor que ella en ese momento en que se hace cargo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un aprendizaje también que tenemos que ir logrando como seres humanos, como madres, como padres, no solamente como superwoman, sino que todas las personas, en que en realidad los otros tienen independencia, los otros pueden equivocarse y a pesar de equivocarse pueden seguir avanzando. Hay que estar como mirando las cosas desde fuera, cuidando, pero también permitir libertades, pues y en esas libertades uno también puede aplicar límites, y en esos límites que aplica, las personas pueden empezar a autogestionarse y hacer generar de alguna manera un apoyo a la superwoman. Entonces, la superwoman se hace cargo de todo y cuando empieza a delegar, a poner límites, a apoyar, ya todos tienen que empezar a moverse y ella parece que no nos tenemos que sentir culpables, tenemos que aprender a decir que no, tenemos que empezar a administrar los premios y los castigos con los niños, ser riguroso con los premios y los castigos, porque nosotros cometemos un error muy habitual, que es, por ejemplo, damos un castigo o una instrucción, no se realiza y la hacemos nosotros. Ah, claro, es como, hace la cama, y no la hizo y voy y la hago yo. ¿Sabes tú que eso se convierte en un refuerzo de la conducta del no hacer? No la va a hacer, porque sabe que la mamá la va a hacer. Claro que sí, entonces claramente estamos muy acostumbrados nosotros a estar haciendo eso permanentemente. Heavy eso. Y por otro lado también, yo sé que la pareja es súper importante también, pero hay un trabajo de humildad también de cada persona, como de entender que no somos todo, no somos seres que podemos, que funcionamos 100%, que tenemos nuestros errores, que nos podemos equivocar, que nos podemos demorar, que nos podemos despertar más tarde, que podemos cometer errores finalmente. Hay un tema de humildad también, ¿no? Claramente, o sea, la superwoman tiene un componente de rigidez súper importante. O sea, no se da cuenta de que en realidad no quiere asumir de alguna manera de que es vulnerable, tal como todos somos vulnerables, no como ella solamente es vulnerable, sino que así como nuestro esposo tiene momentos, o sea, de disminución de la energía, bueno, las mujeres también pueden tener una dificultad para eso. Como hay contextos en los cuales los niños se cansan, bueno, las mujeres también se cansan. Entonces, el darse cuenta de tu vulnerabilidad te pone en un lugar de asumir de que tienes habilidades, que tienes recursos, pero también hay momentos en los cuales tenemos limitaciones y al asumirnos como personas también con limitaciones y con virtudes, claramente nos podemos enfrentar a nuestra participación en la familia, etcétera, considerando este aspecto de que no todo es perfecto, hay error en todos los contextos y tenemos que asumirlo, y cuando hay dificultades, carencias, faltas de energía, tenemos que de alguna manera incorporar la variable de descanso, tenemos que autocuidarnos. A veces uno está súper abatida y súper cansada de muchas situaciones, no solamente de los niños, sino que como un diario vivir, como que a veces uno se siente súper presionado del trabajo, tenés que responder a tantas cosas y que todo funcione, porque y que tiene que realmente, claro, es como la superwoman, que uno siente que si uno no está, nada funciona. Claro. Y a veces te das cuenta que si te desconectas un poco, te das cuenta que sí, las cosas a veces incluso funcionan mejor. Entonces, será bueno a veces que los hijos, por ejemplo, porque a veces uno siente, no, que mis hijos no me pueden ver llorar. ¿Es tan terrible si tus hijos te ven llorar? ¿Demostrar esa fragilidad también? Yo creo que de ninguna manera el mostrar tus emociones puede afectar al otro. Ahora, claramente cuando la emoción es desbordada, si un niño muy pequeño, su aparato cognitivo no va a permitir comprender, ¿me entendés? No, pero me refiero como en un contexto natural. Claro, si tú explicas y sabes que estoy chata, o sea, me tienen chata y llorar que te angustia, claramente eso muestra al otro que, oye, ¿sabes qué? Genero en mi madre cosas que de alguna manera la llevan a este extremo. Y eso... Sí. ¿Por qué te doy este ejemplo, Jorge? Porque a veces las mamás no creemos que si los hijos nos ven llorar o algo, ellos van a... no es bueno, o no les estamos demostrando lo súper mamás que somos y todo. Y fíjate que personalmente a mí me ha pasado a veces que me he sentido desbordada y he llorado frente a la Colo, que no sé, te estoy hablando, tiene 11 años y la otra tiene 9, y fíjate que han tenido un cambio en su actitud frente a uno, como que han dicho, la mamá de verdad está cansada. Claro.
La cagó. Claro. Como que tú lo veis y Sí, sí. y de verdad uno dice, no fue tan terrible, pues, o sea, si no estoy hablando, claro, lo que hablábamos los dos, que tiene que ver dentro de un parámetro, no es, ¡ay! Te volvís loco y rompís cosas, no, sino que tiene que ver con una fragilidad nomás. Y lo que hablamos, la vulnerabilidad, la humildad, y que en algún punto uno es así, entonces no podéis estar todo el día acá. Claro. Es ser honesto con tus sentimientos también. Claro, cuando eres honesto con los sentimientos, estás marcando límites. ¿Me entiendes? Cuando te angustia y le dices ahí que estoy y lloras y lo que sea, ¿me entendí? Desbordada un ratito, ¿me entendí? El otro se da cuenta realmente que esta cuestión es grave, o sea, ya, sí, está bien, Claro. pareciera que debo contribuir con la familia, debo contribuir con mi mamá, y bueno, eso puede movilizarlo de lo real. Y el ser superwoman, que no me pasa nada, ¿verdad? Que no siento nada, claramente al otro le hace, bueno, a lo mismo, si no le pasa Obvio, nada. si a ella no le pasa nada. Claro, no le pasa nada, entonces, ¿qué voy a...? Si cada vez que no hago la cama le da lo mismo, no, pues no le da lo mismo, porque tiene que hacer un montón de otras cosas y no descansa, y cuando expresa esa emoción desbordada, parcial, ahí dice uno, bueno, pareciera que debo hacer algunos aportes yo como hijo, ¿no? En este momento, si nos está viendo la pareja de la Superwoman, ¿ah? Como qué consejo le podemos dar a la pareja de la Superwoman, qué podría hacer para ayudar. Bueno, la pareja de la Superwoman debiese preguntar cómo está la Superwoman, pues, qué le está ocurriendo, qué está sintiendo, cómo está en términos de cargas, en términos generales de cargas familiares, con los hijos, en el trabajo, de qué manera a lo mejor puede contribuir con ella dentro de lo que se pueda, Sí. y empezar a hacer gestiones para descomprimir a la Superwoman y que exprese la Superwoman. La Superwoman tiene que expresar también lo que siente, a propósito de lo que decíamos. Decir que realmente, ¿sabes qué? No me alcanza el tiempo para esto, pero se hace el tiempo. Claro. Entonces en 5 minutos No, hace... es terrible. Sí. Como, No, sí, es enfermante. Sí. es enfermante, claramente. Sí. Realmente, o sea, pueden hacer todo. El tema es que sí, hay una variable de Claro, que pasa de que eso te admiración, va- ¿verdad? sí, Se sí. admira a la Superwoman, pero el problema es que no nos damos cuenta cuánto nos va a durar la Superwoman. O sea, el sobreestrés puede asociarse a hipertensión, puede asociarse a infarto, puede asociarse incluso a cáncer, el exceso de estrés. Entonces, claramente... El colon irritable. colon Las mujeres- irritable. Oye, esa cuestión, las mujeres de repente nos inflamamos así. Yo Todo te juro, yo soy Chile. así flaca y de repente tengo 8 meses de embarazo. Todas Es las chilenas tienen colon impresionante. irritable. Es heavy eso. Sí, muchísimo, claro. Eso es psicosomático, Las 100%. mujeres, socialmente. oye, siempre tratamos de... Hay, a todo esto? Ya, que no sean que que te tengáis que tomar el antidepresivo, el antiestrés, ya, no, ni la fluoxetina, no, sino que sanidad como más sanamente, digamos, hacer una limpieza sana. ¿Cachai? Aquí podemos recurrir fácilmente, aparte del descanso, sí, todo, quizás escuchar música. Hay música, yo no sé si eso, me gustaría preguntarte que hay tipos de música que a veces salen en YouTube que dicen que son como otras conexiones, Sí, como que tú que podías te- escuchar. ¿Funcionan? ¿Son reales? ¿La acupuntura? ¿Todo ese tipo de cosas? Mira, la medicina complementaria, la acupuntura en general, el yoga, por ejemplo. El yoga, que es estirar, por último. Claro, por último el Para que yoga no seas más, tan pro. claro, un hatha yoga, digamos, Sí. que tiene que ver más bien con el estiramiento, ni siquiera un yoga tan como espiritual. Podría ayudar, pilates, Sí. ¿me entiendes? Y Respirar. no hay que tener a lo mejor tanto dinero para eso, ni ir al gimnasio, hay un montón de instancias ahora producto de la pandemia que están en YouTube, entonces como Es que darse por un eso espacio, ¿me claro, por entendés? eso te digo, porque hoy día YouTube está como lleno de cosas. Sí, pues hay que tener ahí como un poquito de, Sí, de segmentación, el filtro. claro, un filtro de lo que estamos teniendo en las manos. Pero claramente si uno busca alguna referencia, alguna amiga que le hizo bien, podríamos de alguna manera llegar a algo así. Ahora, técnicas como respiración, la respiración es una manera súper rápida y efectiva de poder equilibrarte así muy Oye, bien. es impresionante esa cuestión, ¿verdad? Hay veces, de hecho, a mí, es que mis hijas son tan maestras, me dicen, mamá, respira, respira. ¿Qué? Te estoy respirando, respira. Y uno se pega a la respirada profunda y es impresionante que de verdad hay una sensación de paz, o sea, corta, pero porque uno no respira. Efectivamente, o sea, el diafragma se contrae y eso hace que uno no absorba lo suficiente oxígeno y finalmente el sistema nervioso no se renueva. Es todo un tema neurofisiológico. Bueno, y claro, y la glándula pineal, y que dicen que uno cuando que te tapa, la mascarilla que te tapa el respirar, de hecho, nos podemos meter más en la ola, que las drogas que no te dejan respirar, porque te tapan la nariz, y finalmente es como que te tapa la glándula pineal, y que es súper importante la profundidad del respirar profundo y lentamente.
También escuchar, yo a veces lo hago, los ruidos de lluvia. Por Y ejemplo, como que te relajan un poco. claro, el contacto con la Sí, ¿no? naturaleza en La general naturaleza. ayuda mucho. Entonces, todo lo que es el sonido asociado a la naturaleza, como el sonido de los truenos, la lluvia, Sí. etcétera, el viento, claramente te conecta inconscientemente con todos esos contactos con la naturaleza y puede ser algo súper positivo. Y también medicinas complementarias propiamente tales, o sea, está la psicología tradicional, la psiquiatría y medicinas complementarias. Pues entonces, hablamos ahí de toda la línea de las medicinas complementarias, como la acupuntura, las terapias florales, la sanación pránica, que es una de las técnicas que yo manejo aquí en Chile Sí, pues, también, sí. en donde desarrollamos herramientas de trabajo con la energía para equilibrar los centros de energía, etcétera. Eso es claramente también un aporte que no es 100%, no sé, médico, pero sí claramente una contribución efectiva a lograr una mejor calidad de vida, a equilibrarte permanentemente y a tener una herramienta como un set de herramientas personales en donde tú puedes autogestionarte y autogenerar autocuidado. Entonces, es súper importante en este momento, como te decía al principio, que las mujeres, bueno, y todos los chilenos, producto de la pandemia, estemos mirándonos, estemos sintiendo cómo va el cuerpo, cómo están las tensiones del cogote, de la espalda, Eso te iba a decir, porque son que índices que algo está pasando. es súper claro cuando uno amanece chueca. Claro. O que te duele acá, incluso quedar difónico a veces, que tiene directa relación con no Absolutamente. decir lo que te Sí, está sí, sí. pasando, los dolores de cabeza, bueno, y es real, ¿ah? El cuerpo habla. Efectivamente, tenemos que estar atentos al cuerpo, tenemos que estar atentos a lo que de las emociones. A veces nosotros nos acostumbramos, como te digo, nos acostumbramos a estar tensos todo el día y que la tensión se expande y hacemos bruxismo y hacemos tensión de cuello, etcétera, y funcionamos de esa manera. Pues. Entonces, ese funcionamiento finalmente después te afecta cervicales, ya sea una cervicalgia o sea una hernia discal. O sea, realmente el sostenimiento de temáticas que aparecen como tan normales en algún momento se pueden convertir en cuadros físicos, psicológicos, emocionales severos. Entonces, hay que ponerle a tiempo los remedios, ¿me entiendes? Ya sean ortodoxos de la medicina tradicional, de la psiquiatría, la psicología o médicos, como sea, o también usar las medicinas complementarias que son tan efectivas, son inocuas, generan realmente resultados. Ya en Chile ya no está la discusión de que si acaso es positivo o no es negativo. No, porque directamente sí. Claramente, sí. O sea, estamos presentes en hospitales, con medicina complementaria y todo proyecto del MinSal de instauración de la medicina complementaria. Entonces, claramente hay que buscar las herramientas que tengamos más a mano para poder incorporar en nosotros una mejor calidad de vida y flexibilizarnos realmente. Sí, darle un espacio y querernos, que hay que quererse harto. Oye, salimos a la calle a preguntarle a las mujeres qué opinan de este tema de la Superwoman. Vamos a ver qué nos dijeron. Las mujeres siempre tratamos de solucionarlo todo. ¿Usted cree que cuando hay algo que no nos resulta, nos frustramos, nos sentimos mal mentalmente? Bueno, mire, ejemplo, yo soy venezolana, aclaro porque somos culturas un poco diferentes. Yo realmente tengo un carácter muy alegre, a veces dicen que nosotros somos extraños, pero todo lo tratamos de resolver con rapidez, con alegría, con solucionar las cosas, pues. Y no nos frustramos ni nos sentimos mal porque algo salga mal. Siempre tratamos de que sea positiva la solución. Soy sola, trabajaba con mi hijo falleció ahora el 16 de enero y siempre yo fui la que saqué a mis dos hijos adelante, todo, porque cuando a veces cosas que no me resultaban me sentía mal, por eso estoy con psicólogos, psiquiatras, porque cuando las mujeres nos toca hacer solas las cosas, papá y mamá a la vez, nos afecta mucho. Y como que tenemos que ser las mujeres que nunca nos podemos quebrar nada, pues tenemos que ser las mujeres súper poderosas. ¿Sabes qué, Jorge? Me quedó dando vuelta lo último que salió diciendo esta mamá, que esta mujer, claro, se quedó sola y todo, pero finalmente uno a veces cree que es mamá y papá. Y a mí una persona me dijo algo que me pareció que tenía mucho sentido. Me dijo, tú no eres papá y mamá, tú eres mamá. Porque el papá va a ser el papá siempre, el que esté, no esté, es el padre, como sea, es el que les tocó, es el que está, da lo mismo. Tú no puedes hacer la labor de un papá, ¿sabes? Entonces en ese sentido uno, claro, como que ahí sentí como que uno se libera, porque muchas veces uno siente que tiene que hacer toda la pega, darle al hijo también la imagen de hombre y cómo uno se la da
Sí, no soy el papá, no le voy a dar la información que tiene que tener un hombre, ¿me entendí? Entonces, en ese sentido creo que también nosotras como mujeres tenemos que sentir una libertad o liberarnos de ciertas creencias, malas creencias que tenemos, ¿no? Claro, efectivamente, como te decía, o sea, hay una tendencia a hacerse cargo de roles y de contextos y un montón de cosas que no son satisfactorias en términos de sostenimiento en el tiempo. O sea, tú no puedes creer de que te tienes que hacer cargo de todo. Eso es una creencia que se ha ido instaurando a nivel social, que es principalmente, desde un punto de vista sociocultural incluso, un acto disruptivo, ¿cierto?, para poder sobreponerse la imagen femenina todavía, ¿cierto?, mostrando su fortaleza interior en relación con lo que ha ido pasando con el patriarcado en Chile un montón de tiempo. Entonces claramente es como que necesitan todavía validarse. Las mujeres ya no necesitan validarse de nada, no necesitan poner esfuerzo en nada, si son perfectas ya, en términos de, claro que sí, es verdad. O sea, lo hacen bien laboralmente, lo hacen bien como madre. Entonces ese sobreesfuerzo que la mujer está intentando poner en el trabajo, etcétera, tratando de superar o competir con, eso yo creo que es una de las variables importantes a nivel sociocultural que tenemos que empezar ya a manejar. Y darte cuenta de que en realidad tú cumples y entregas lo que corresponde, los momentos que corresponde, y bueno, y así no te haces cargo de cosas que no te tienes que hacer cargo. Pero ¿sabéis que otra cosa también yo creo que nos pasa mucho a las mujeres? Es que en el día a día nos topamos con muchos hombres faltos de tino, o que no están, no sé, no hay que decir que no están evolucionados todavía, pero que su conciencia no está muy evolucionada y muy clara, muy bien puesta. Entonces como que uno tiene que luchar con tanto en el día, como que este te dijo este, y como que tú decís, pero cómo no lo entiende o no lo ve. Entonces a veces también yo creo que hay una labor ahí que también falta, en el sentido de que el hombre también necesita un trabajo. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Sí. Porque uno es como, ¿qué hago ante esto? O sea, si se está manifestando el síntoma de la superwoman, es porque claramente tenemos calentito el asunto en nuestra sociedad, en nuestra cultura. O sea, la mujer necesita ser superwoman todavía, porque está todavía en esta confrontación con hacerse valer todavía, sin duda. Ahora, falta todavía tiempo para que en nuestra sociedad empiecen a manifestarse esas coordenadas en donde nos demos cuenta de la valía natural de la mujer y que los hombres también acepten de que su participación es absolutamente equitativa, equilibrada, no hay una superioridad e inferioridad, realmente es así, pues. Si nosotros los hombres nos damos cuenta, ¿cierto?, no lo reconocemos, la cantidad de posibilidades y de apoyo en una empresa, por ejemplo, no hay diferencia en términos de los rendimientos, de hecho rinden más laboralmente las mujeres que los hombres, porque los hombres son a veces los que sacan más la vuelta. Es verdad. No, pero es verdad. Oye, mira, en nuestra entrevista, en todas las entrevistas que hacemos en esta parte, hay una parte que se llama Tu pasado te condena. No te preocupes porque no es cosas graves, pero son dos cosas que tú dijiste, así que mira la gráfica y pon atención a esto. En columna de opinión en Diario Estrategia señalaste, más allá de ser una pregunta casi filosófica, pensar en qué es la felicidad y cómo lograrla puede ser un poco complejo. ¿Crees que ese concepto es alcanzable por las personas o en la actualidad la felicidad es imposible? Lo que pasa es que cuando hablaba yo de la estrategia ahí del tema de la felicidad, lo mencionaba en el contexto de que muchas veces la gente persigue un estado particular de felicidad y se desconecta de los procesos. Entonces, es como que el fin sería ser feliz, ¿verdad? Y en realidad nos desconectamos de lo agradable que es disfrutar de la vida y finalmente la felicidad es un resultado final de la acción de cada día. Entonces, la verdad es que no me siento tan culpable de la felicidad. No, está perfecto. Vamos entonces con la segunda gráfica de Tu pasado te condena.
En FM2 dijiste, si bien los hombres podemos ver que la alopecia genera una alta carga de frustración, aumentando el nivel de ansiedad y depresión producto de afectar su imagen personal, lógico, en las mujeres esta enfermedad es aún más devastadora todo el rato. ¿Es un problema cada vez más común? Mira, a ver, hay un conjunto de fenómenos fisiológicos y neurofisiológicos asociados al estrés que tienen que ver incluso con esta dimensión de la caída del pelo. Sí. Es una entrevista que menciona en algún contexto para algún, en fin. La verdad es que claro, mientras las emociones están desbordadas, claramente también las hormonas pueden desbordarse y todos los fenómenos biológicos se pueden desequilibrar. Y claramente el verse bien y la figura, a propósito de la Superwoman, ¿no? Claro. La figura, el cómo te expresa, cómo te muestra frente al otro, tiene un gran impacto. O sea, la Superwoman te obliga a tener un montón de desafíos externos también. O sea, te obliga a estar excelente, no solamente como madre, sino que también físicamente, y hay una serie de exigencias externas que de alguna manera se convierten en un extra de estrés y de tensión. Sí, y claramente la imagen personal es una de las cosas que las mujeres debiesen como aparentemente mantener, y eso está presente en nuestra cultura muy muy fuerte todavía, como en el lugar de excelencia. Entonces también hay que chasconearse un poco, en realidad. Todo el rato, Sí. tienes toda la razón. Oye, a todo esto, te dije al principio síndrome de la Superwoman, pero llamémoslo como una condición o una situación a veces de nuestra vida. Finalmente, ¿se queda o es reversible? Con lo que hemos hablado, claramente es reversible. Es absolutamente reversible. Claro. O sea, Sí, si nosotros empezamos a incorporar variables, ponte tú, de gestión de los límites, de empezar a delegar, de planificar a lo mejor tu vida como Superwoman, pero con elementos de delegación, con elementos de autocuidado, con darte espacios de disfrute, con darte un bañito de tina, ¿verdad? Con velita, relajado con aromaterapia, o sea, darte espacios de autocuidado y de regaloneo propio. Yo creo que la Superwoman puede empezar a normalizarse y empezar a darse cuenta que además de hacer las cosas de manera excelente, podemos también empezar a disfrutar de la vida. Entonces, ambas cosas yo creo que deben ir de la mano. No se trata de que dejemos de lado las obligaciones, de que dejemos de lado los contextos de exigencia externa. Hay que hacerlo, porque es bueno ser excelente en lo que hacemos. Pero junto con ser excelente también tenemos que empezar a disfrutar. Cuando ambas cosas se suman, la verdad es que la vida se convierte en algo agradable, porque si no, se convierte solamente en algo tenso, estresado, y finalmente ya empiezan a quitarse las ganas un poco de vivir el día a día. Gracias por contestar a nuestro El pasado te condena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge, fue un agrado estar contigo, de verdad te agradecemos mucho. Creo que fue una información clara para todas las mujeres y para las que están en el camino de sentirse Superwoman, mejor detenerse y en realidad también disfrutar la vida, que es súper interesante lo que dijiste al final, que hay que disfrutar la vida, ¿cierto? Finalmente eso, yo creo que el mejor mensaje que podríamos dejar así como resonando es que ya, está la exigencia, pero también veamos cómo están los niveles de disfrute, y si faltan, incorporarlo como ingrediente en la cazuela del día. Tal cual. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Emprendidos.